estamos esta tarde saludando en línea ya a través de vía Skype. La estamos viendo a María Inés Zamora, a quien tenemos el agrado de decirle buenas tardes, bienvenida a Ufrovisión. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, un gusto de saludarte y por supuesto también a todos los televidentes de Ufrovisión. Cuéntenos, antes que todo, ¿está lloviendo en Victoria? Nada, está el clima exquisito. Ah, mire, no, aquí también la temperatura es bastante grata. Alguien dice, parecemos centroamericanos el clima, porque la temperatura debe estar bordeando los 18 o 20 grados, pero ha comenzado a llover persistentemente ya desde las 4 de la tarde. Vamos al grano. Hay posiciones, ustedes han liderado también una postura representando un gremio tan importante como es el comercio, María Inés, en orden a pedir que un porcentaje de nuestras pensiones pueda hoy ser retirado y nos permita hacer un alivio, nos permita tener ese respiro en momentos tan difíciles que estamos enfrentando, particularmente en el ámbito del comercio que ustedes representan, María Inés. Sí, por supuesto, Miguel Ángel. Bueno, primero que nada quiero decir que las medidas presidenciales que se han tomado hasta el minuto con la parte económica efectivamente son buenas, son medidas rápidas, pero buenas, pero lamentablemente acá tenemos mucha gente en el país completo y especialmente en la región de la Araucanía que no tiene bancarización la gente. Producto de lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿cierto? En varios programas en el cual viene un episodio complicado para la región, donde hablamos del 2018 con temas complejos a través de la causa mapuche. Posterior a eso tenemos el 2019, el estallido social, y hoy en día nos toca el 2020, ¿cierto? El COVID-19. Y a raíz de eso tenemos a la mayoría de la gente de la región con deudas tributarias, ¿es cierto? Y tenemos gente también con DICOM, las cuales no tienen ninguna posibilidad de poder bancarizarse y los que tienen deuda tributaria no tienen ninguna posibilidad tampoco de poder acceder a estas medidas presidenciales que están tomando a través del Banco Estado y otros bancos. Es por ello que con el equipo, ¿cierto?, que estamos trabajando de la Federación del Comercio Detallista, es que nosotros hemos propuesto tanto al Ejecutivo como a los parlamentarios en general, a los CEREMIs de la región de la Araucanía, al intendente, a ambos gobernadores, ¿cierto?, poder retirar de los fondos de la AFP un 10%. ¿Y cuáles son las propuestas que nosotros tenemos? Que esto sea un autopréstamo, en el cual nosotros tengamos la responsabilidad, ¿cierto?, de poder devolver este 10%, pero las pymes en general, y no solamente las pymes, sino que el trabajador, tú, los camarógrafos, el comerciante chiquitito, el mediano, el más grande, la señora, la dueña de casa, todos tengan acceso a poder retirar este 10% y poder dar circulación económica a nuestro país y a nuestra región. Es la única forma que nosotros vemos que vamos a poder salir de este proceso complejo que tenemos, y necesitamos tener liquidez. Es la única forma que vamos a poder pagar los arriendos, pagar sueldo, pagar la luz, el gas, el comer, cosas tan básicas. Hoy en día tenemos que ponernos en el escenario que no hay ricos ni pobres. No hay blancos ni negros, como digo yo. Aquí no hay nada, aquí somos todos seres humanos que estamos viviendo una tremenda catástrofe, ¿cierto? Que yo lo denomino la guerra. Una guerra en la cual tú vas caminando por la calle y te llega un disparo y que se llama COVID-19 y que puede afectar a cualquiera de las personas que vivimos en este país y en parte del mundo. Y es por ello que nosotros necesitamos levantarnos, y para levantarnos tenemos que tener liquidez. Para poder hacer un proceso de poder quedarnos en casa, también tenemos que tener liquidez. Yo creo que vamos a enfrentar temas complejos en la salud en un mes más o en unas semanas más, producto que se nos acerque el invierno. Así que estamos proponiendo, como te decía anteriormente, ¿cierto?, este 10% que podamos retirar cada uno de los chilenos con un autopréstamo. Y comentarte también, Miguel Ángel, que al primer trimestre pasado la AFP acumulaba 220.000 millones de dólares. Al primer trimestre de este año
ya teníamos 200.000 millones, porque ya hay una pérdida de 20.000, de 20.000 millones. Y va a seguir quizás este proceso, ¿cierto?, en la AFP de pérdida. ¿Y por qué no utilizar esos recursos como van, ¿cierto?, los bancos? Porque todos sabemos, ¿cierto?, que hay préstamos desde la AFP hasta los bancos, que es la misma plata que nosotros usamos cuando pedimos un crédito. ¿Por qué no usarla hoy en día en forma directa para toda la ciudadanía del país? ¿Y cuánto sería, sacando los promedios más o menos que hay en capitales, serían 20.000 millones de dólares que si todos los chilenos pidieran, eso sería lo que nosotros estaríamos pidiendo. Y estaríamos viendo una liquidez directa que sería el doble del paquete presidencial que hoy se puso de 11.000 millones de dólares, ¿cierto? Y estaríamos empezando desde abajo, desde el piso, con todos los ciudadanos chilenos, ¿cierto?, para poder tener esa tranquilidad, esa liquidez que necesita una economía circular el país, para que nosotros podamos salir adelante. Y esa es la forma que nosotros podemos proponer, esa es la forma que nosotros hemos planteado, ¿cierto?, al Ejecutivo. Como te decía, los parlamentarios habrán, ¿cierto?, no somos nosotros las personas indicadas para decir efectivamente esto legalmente es así, pero lo estamos proponiendo para que nuestras autoridades, nuestros parlamentarios puedan afinar este proceso en lo que es la parte legal. Bueno, María Inés, hay varios puntos ahí y la gente está comenzando a reaccionar frente a lo que usted plantea. Me dicen por el WhatsApp, son de nosotros, hasta en la publicidad lo dice, pero el gobierno no quiere hacer leyes para entregar ni siquiera nuestro fondo en un 5%. En tanto, Berta Sánchez dice, bien retirar de AFP plata que es nuestro dinero, apoyo por ello. Ahora, ¿a qué cree usted que no solo el gobierno, sino que también hubo un rechazo en las últimas horas en la Cámara de Diputados a entrar a legislar respecto de la posibilidad de hacer un retiro anticipado de nuestras pensiones? ¿A qué cree usted que está esta fuerte oposición de parte de las autoridades del Ejecutivo y también legislativo? Lo que pasa es que la propuesta que hubo, ¿cierto?, es un retiro anticipado, que proponían retirar mensualmente. Yo no estoy ni en contra ni a favor, yo creo que todas las ideas son buenas, pero hay que buscarlas de acuerdo, ¿cierto?, a lo legal. Y si lo miramos de un punto de vista, es inconstitucional el poder sacar los dineros de esa forma, porque acá la Constitución protege a las empresas, ¿cierto?, y la AFP es una empresa. Entonces, sí, estamos de acuerdo. Hay que ver esta vía, ¿cierto?, que por supuesto hay que quizás integrarle otras normativas, pero donde uno está haciendo el autopréstamo. O sea, no estoy pidiendo que me regalen, estoy pidiendo mi plata, pero estoy diciendo que la voy a devolver, y estoy diciendo que a lo mejor si hay que colocarle un interés a esta plata, efectivamente sea un interés muy bajo, pero ese interés va a retornar a mi cuenta. No va a ir para otros lugares, va a ir a mi cuenta. Esa es la propuesta que tiene la Federación, y es un retiro voluntario, el cual nadie está obligado a retirar, pero sí va a estar la posibilidad de poder dar un alivio para poder subsistir en este complejo escenario que tenemos a nivel país. Claro, mire, lo que ocurre es que aquí se me ha planteado una serie de antecedentes. Por ejemplo, me decía una persona que me escribía ayer, a ver, cuando la AFP pierde 4 millones de pesos de mi cuenta individual, no hay problema, no se pone en riesgo nuestra pensión. Sin embargo, cuando me van a prestar 1 o 2 millones de pesos, sí se pone en riesgo nuestra pensión. Entonces, no se entiende muy bien. También me han dicho, pero si el gobierno en definitivamente no va a poner un peso en esta ayuda, porque son dineros nuestros, son de los trabajadores, de tal manera que no se entiende esta porfía a quedarnos con siempre rechazo a las ideas de echarle mano a estos fondos. Bernardo Hernández me dice, lamentablemente la Cámara Baja y Alta seleccionaron, pero no aprobaron ese proyecto, del que dicen es una lástima por todas estas autoridades importantes que no le dé garantía alguno a los trabajadores. Dice que
el proyecto era inconstitucional, por eso se rechazó. Sin embargo, fíjese que hoy día el país se está administrando desde el punto de vista de catástrofe. Y cuando ocurre este tipo de situaciones, es como usted lo decía, estamos en una economía de guerra y de tal manera de que se pueden entregar argumentos por lo que significa para efectos de garantía en general que pueda comer la comunidad. Argumentando de esta manera se puede legislar hoy día, porque lo que hay es una catástrofe y así lo ha denominado el presidente de la República con el decreto que hoy día está gobernando. Sí, efectivamente, Miguel Ángel, la catástrofe que tenemos hoy en día es la peor que ha registrado la historia en el mundo y en nuestro país. Y referente a la consulta que hacía el televidente, ¿cierto? Efectivamente las AFP han hoy en día tenido mucha pérdida y no queremos que las AFP tampoco sigan teniendo más pérdidas. ¿Y por qué no invertir en nosotros mismos? Donde la garantía va a estar y va a apoyar a esta economía circular del país. Y lo otro, en zona de catástrofe, el Ejecutivo, el Presidente de la República tiene la facultad para poder darle curso a esto. ¿Por qué se rechazó lo que se había presentado? Porque, como reitero, es inconstitucional el proceso. Por eso es que digo que hay que hacerlo de acuerdo a la Constitución y sí se puede realizar, yo creo, esto. Y hay una propuesta también que no sé si ya salió o va a salir de parte de los senadores, donde están tomadas muchas temáticas de la propuesta del oficio que presentó la Federación. Pero creo que los chilenos tenemos la necesidad, hoy en día, la necesidad tan básico como eso. Uno siempre se habla a través del gremio, pero hoy en día yo creo que todos tenemos que hablar a través de nuestras propias realidades. Y nuestra realidad es que todos los chilenos hoy en día necesitamos ese dinero y necesitamos hacer que esa economía circular empiece desde abajo, donde está el trabajador, nuestros colaboradores, donde están los empresarios, donde está el mundo de la salud, donde está el mundo de la educación, donde estamos y sin distinciones de quién sea. Todos tenemos la necesidad hoy en día de poder salir adelante en un proceso complejo, ¿cierto? Y poder tener lo básico. No se está pidiendo este 10% para ir a invertir, para hacer un viaje, para salir, no sé. Cada persona que pueda obtener este 10% va a gastar ¿dónde? En la panadería de donde vive, en el supermercado de donde vive, en la farmacia de donde vive, le va a comprar al señor de la librería, le va a comprar al señor que vende absolutamente todo dentro de las comunas donde vive cada persona, porque hoy en día no tenemos para salir a vacacionar ni nada de eso. Entonces es una necesidad básica. Y ahí es donde hablo de la economía circular, que va a quedar dentro de las localidades y va a beneficiar a la gente que tiene que seguir colocando puestos laborales, porque los empresarios también están sufriendo mucho en tener que desvincular a sus trabajadores. Ese es un proceso complejo y en las pequeñas empresas se vive el cómo nosotros nos conocemos. Nosotros sabemos si nuestro colaborador está enferma su señora, su mamá, sus hijos. Entonces hay algo que es más humano, que es más cercano. Y es por ello que nosotros estamos solicitando eso, porque lo necesitamos. Y sé que el Ejecutivo tiene las facultades para poder hacer realidad esto, que es un beneficio para todo el país, Sí, y esta propuesta, ¿en dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuáles han sido las respuestas que han encontrado? Hasta el minuto las respuestas han sido positivas, hay que trabajarlas. La Federación tiene un equipo de trabajo bastante efectivo y muy pro a lo que está sucediendo hoy en día, pero también nosotros tenemos nuestros senadores y diputados, los cuales
todos tienen un equipo de abogados y donde yo invito a todos los senadores que ya tienen esta propuesta en sus manos, los 11 senadores de la región de la Araucanía y los 11 diputados y los 5 senadores de la región de la Araucanía, más las autoridades, ¿cierto?, que tenemos en el minuto. Todos ellos tienen yo los invito a ellos a poder, no sé, hacer una videoconferencia y tratar de ver cómo nosotros podemos ver las partes técnicas de lo que nosotros estamos presentando. Pero los senadores y diputados y el presidente de la República y todas las autoridades tienen que pensar que los chilenos tenemos que comer. Muy bien, es un análisis que es compartido, me dice acá. ¿Qué hacer nosotros, los que trabajamos en la construcción? Pero no podemos cobrar las cesantías porque estamos con contrato. ¿Qué me dice a mí que mi empleador está haciendo el trámite? Porque veo que llega a fin de mes y no veo respuesta. Vamos a quedar todos en DICOM. Hay preocupación de la gente está pasando por un momento complejo. Es una situación que efectivamente debe abordarse y bueno, nos alegramos que un gremio tan importante como el comercio que es la Araucanía, con esta Federación de Cámaras de Comercio Detallistas, haya asumido esta responsabilidad, haya tomado el timón en esto y es de esperar de que el gobierno y quienes también tienen mucho que decir, que son los parlamentarios, puedan acogerlo y en definitiva tener una veta más de apoyo a este difícil momento que estamos viviendo los chilenos. Te agradezco, María Inés, la gentileza de este contacto. Sí, mira, efectivamente lo que te preguntaban sobre los trabajadores, ahí es donde tenemos una respuesta súper clara. Necesitamos el dinero para que no desvincular a nuestros trabajadores, para seguir otorgando, ¿cierto?, ese trabajo. Hoy en día, quienes están vinculados en lo que es las pymes, el pequeño comerciante, ¿cierto?, es el que tiene el restaurante, la cafetería, todo eso. Pero la mayoría del pyme está manteniendo todavía a sus trabajadores con un esfuerzo tremendo. Y no queremos que se vayan para la casa los trabajadores, queremos que sigan recibiendo su remuneración. No queremos que reciban el próximo mes un 70%, ni al siguiente mes un 50%. Nosotros queremos que nuestros trabajadores sigan teniendo en su casa ese sustento económico que lo tienen hasta el día de hoy. Y quiero también decirte, Miguel Ángel, que las estadísticas de nuestra región de la Araucanía se componen por 47.455 empresas en general, ¿cierto? 38.069 corresponden a la microempresa, 8.233 a pequeña empresa, 892 a la mediana empresa, 263 a la grande empresa y por ende las pymes en general corresponden al 99.5%. Y ahí es donde se tiene, dentro de este 99.5%, donde tú tienes al pequeño empresario de la región de la Araucanía que no tiene la mayoría la bancarización, y como no tiene la bancarización, es complejo, ¿cierto?, poder mantener la economía de nuestras empresas. Así es, así que yo de verdad que agradezco tremendamente este contacto, el poder hacer llegar a los televidentes, ¿cierto?, esta propuesta que nosotros tenemos. Necesitamos también que aquí nos apoyemos todos los gremios de la región. Estamos trabajando en conjunto, ¿cierto?, con los gremios, con 11 gremios de la región y trabajando con los presidentes de las cámaras de comercio de la región de la Araucanía, porque este es un tema que los atañe absolutamente a todos. Agradecido por este contacto, María Inés. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Un gran abrazo virtual hoy en día y esperemos que esta pandemia pase pronto, y no puedo dejar de hacerle un llamado a toda la ciudadanía que seamos responsables. El usar mascarilla, el que tener el alcohol gel, el colocar en los locales comerciales, los que están funcionando, ¿cierto?, de que no puede entrar alguien que no tenga mascarilla, ni tampoco alguien puede atender a ese usuario sin tener la mascarilla. Creo que la responsabilidad es de todos. No podemos seguir siendo la segunda región con más contagio.
tenemos que bajar esta proporción que hay y tenemos que cuidar a las 32 comunas de la región de la Araucanía. Así lo entendemos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. María Inés Zamora, quien es presidente de esta Federación de Cámaras de Comercio Detallista.